Bueno, esta vez vamos a presentar los órganos genitales masculinos y pues, mi equipo está presentado por el doctor Leopoldo Flores, el doctor José Francisco Gómez y su servidor, el doctor José Olmedo. Y empezamos con los órganos genitales masculinos, comprenden por conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata y glándulas buloretrales. Y el conducto deferente es la continuación del epidídimo y tiene paredes musculares más gruesas y con una luz diminuta. Empieza en la cola del epidídimo y asciende posterior al testículo, componente principal del cordón espermático, penetra la pared anterior del abdomen a través del conducto inguinal y se une al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Cruza superior al uréter y discurre entre el uréter y el peritoneo del pliegue uretral para alcanzar el fondo de la vejiga urinaria y antes de su terminación se forma la ampolla del conducto deferente. Y también la vesícula o glándulas seminales, que son estructuras alargadas de 5 centímetros de largo y que se encuentran entre el fondo de la vejiga y superiores a la próstata, secretan fructosa y un agente coagulador. Tiene extremo tanto superior como inferior, el superior está cubierto por peritoneo y el inferior es relacionado con el recto y separados por el tabique recto vesical y se une con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Arterias de la vesícula seminales son la vesical inferior y la rectal media y de venas de la vesícula seminales. Los conductos eyaculadores son un tubo alargado que se forma por la unión del conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente con una longitud aproximada de 2,5 centímetros. Tiene origen cerca del cuello de la vejiga y discurre antero o inferiormente a través de la porción posterior de la próstata y a los lados del utrículo prostático. También desembocan en los orificios en la ranura en los colículos seminales sobre la abertura del utrículo prostático. Arterias son la del conducto deferente, venas son los plexos venosos prostático y vesical. Y seguimos con la próstata, la mayor glándula accesoria del aparato reproductor masculino. Esta tiene 3 centímetros de largo, 4 de ancho y 2 centímetros de profundidad. Igual también estos no son como tal una regla, puede variar entre personas y esta rodea la uretra prostática. La porción glandular de la próstata constituye 2/3 partes de la glándula y la porción fibromuscular es la otra tercia parte de la glándula. La cápsula fibrosa de la próstata es densa y vascularizada por plexos nerviosos y venosos prostáticos, rodeada por la capa visceral de la fascia pélvica y forma una viana prostática fibrosa y la cual se continúa anterolateralmente por los ligamentos puboprostáticos y posteriormente por el tabique recto vesical y como base se relaciona con el cuello de la vejiga. Y también tiene un vértice que está en contacto con la fascia y los músculos peritoneales profundos. Tiene la cara anterior muscular que es hemifístene y que forma parte de la esfínter de la uretra, separada de la sínfisis de pubis por grasa retroperitoneal. Y aparte la cara posterior está relacionada con la ampolla del recto y las caras inferolaterales se relacionan con el elevador del ano. También el istmo de la próstata anterior, está anterior a la uretra, continúa con músculo Fistener externo de la uretra y los lóbulos es derecho e izquierdo separados anterior y posterior por el istmo y el surco longitudinal central
que se subdividen en cuatro lobulillos, que es el inferoposterior, inferolateral, superomedial y anteromedial. Y tres tienen sufriendo una hipertrofia hormonal en edades avanzadas, formando un lóbulo medio, y se cree que el aumento de tamaño es la causa de la formación de la úvula vesical que puede proyectarse en el orificio uterino, y los urólogos y ecografías suelen dividirse la próstata en zonas periféricas y central del lóbulo medio. Ok, continuamos con los conductillos prostáticos. ¿Qué son los conductillos prostáticos? Vamos a verlos ahorita y son los siguientes. Eh, a ver, vamos a ver. Dice que entre los 20 y 30 se abren los senos prostáticos y cada lado del colículo seminal en la pared posterior de la uretra y la próstata. El líquido prostático tiene un espesor, es algo espeso y lechoso y da un 20% de volumen del semen y da la activación a los espermatozoides. Las arterias que lo irrigan son la arteria prostática, la rama de la arteria ilíaca interna, vesiculares inferiores y la pudenda interna y rectal media. Las venas que van a recoger la sangre son formadas por el plexo prostático ahí alrededor de la base de la próstata, entre la cápsula fibrosa y la vaina prostática. Esta va a drenar lo que viene siendo las venas ilíacas internas, la superior del plexo venoso vesical y la posterior del plexo venoso vertebral interno. ¿Sí? ¿Qué más? Pues las glándulas. Encontramos las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que su tamaño es como de un guisante, prácticamente es como un chicharito, ¿sale? En la porción intermedia de la uretra eh, están envainadas y en el esfínter interno de la uretra, en los conductos a través de la membrana peritoneal con la porción intermedia de la uretra y desemboca en las aberturas de la porción proximal, en una porción esponjosa de la uretra y que es el bulbo del pene. La, la inervación de los órganos genitales va a estar inervada por las figuras del simpático que van a salir de la T12 a la L2, de la torácica y la lumbar. Eh, que diga, sí, de la L2 a la L3, perdón. Los nervios esplénicos, lumbares, abdominopélvicos y el plexus hipogástrico y pélvico. El, el orgasmo va a estimular la contracción del esfínter interno de la uretra y las contracciones rápidas peristálticas del conducto deferente, secreción de las vesículas seminales prostáticas. Ok, sigamos. El plexo prostático y los nervios cavernosos que van a dar lugar a la erección. Los órganos genitales externos, de, aquí encontramos el triángulo urogenital masculino, y que se encuentra en la porción distal de la uretra masculina, y la porción intermedia o membranosa inicia en el vértice de la próstata y termina en el lóbulo del pene. Posteriormente, las glándulas lobouretrales
Es una porción y la porción esponjosa, que es una pieza del extremo distal a la porción intermedia y termina en el orificio del uretra externo a unos 5 milímetros, que tiene unos 5 milímetros de diámetro, se expande en el óvulo del pene y forma una fosa intravulvar y en el glande la fosa navicular. Acá al lado tenemos los conductos de las glándulas vulvouretrales en la parte proximal y los conductos de las glándulas uretrales que son las que van a secretar el moco. Las arterias que van a darnos la irrigación son las siguientes, que es la arteria dorsal del pene, las venas, que son las ramas de la venosa, la vena dorsal del pene, y encontramos aquí las linfas que se van a encontrar en forma intermedia y esponjosa, nódulos en la intermedia que va a formar los nódulos linfáticos ilíacos internos y la esponjosa, los nódulos linfáticos inguinales profundos. La inervación es una inervación autónoma del plexo nervioso prostático y simpática de los nervios esplénicos. Y vamos a ver lo que es el escroto, que es un saco fibromuscular cutáneo que va a cubrir a los testículos. Se va a dividir en dos partes o en dos compartimientos, uno para cada testículo, mediante una elongación o prolongación más bien de una túnica para darles recubrimiento. Y vamos con la siguiente, que viene siendo el rafe del pene. Bueno, las arterias que vamos a encontrar aquí son las arterias de la cara anterior, escrotales y las posteriores, que son las arterias escrotales posteriores, que se van a encontrar atrás de lo que viene siendo el escroto y adelante. Las venas, las linfas de los nódulos linfáticos inguinales y la superficie de inervación. La inervación va a ser por el plexo lumbar y el plexo sacro, en la parte posterior y anterior respectivamente. Las fibras simpáticas van a, van a tener un efecto termorregulador y van a darnos la contracción del músculo liso para darnos las glándulas sudoríparas. El pene en sí es un órgano copulador, que es el órgano copulador masculino y se aloja pues ahí la uretra y proporciona la vía para la orina y el semen. La raíz de este es una partija que está formada por los pilares de los bulbos, músculos isquiovenosos, bulbo esponjoso, los pilares del bulbo del pene, contiene un tejido eréctil y cada pilar de una rama isquémica, tiene una rama isquémica que viene siendo esta, prácticamente. Aquí está el uréter, donde sale la orina, ¿sí? Puede hacer la imagen un poquito más grande, uréter, la raíz del pene y los cuerpos cavernosos, ¿vale? El cuerpo es una parte colgante y con una piel delgada y de una pigmentación más o menos oscura que conecta a la túnica albu, albuginia por, mm, por una fascia que se prolonga en forma de prepucio que cubre el glande. Siguiente, vamos a anotar que es el frenillo del glande. Encontramos que es un frenillo, que es un pliegue desde la capa más profunda del prepucio, ¿sí? A la superficie de la uretra del glande. Cada cuerpo cavernoso está cubierto por una túnica albuginia a la superficie de esta, la fascia profunda del pene, y que se le va a llamar corona del pene o cuello del pene, que viene siendo esto. Los ligamentos suspensorios del pene, vamos a encontrar que encontramos dos. Los suspensorios van desde la fascia profunda del pene
y se anclan a los cuerpos eréctiles del pene, a la sínfisis del pubis y los ligamentos puntiformes del pene, que es la masa irregular del colágeno y las fibras elásticas que van en la línea media y se fusionan con la túnica para darnos túnica dartas para formar el tabique escrotal. Las arterias que van a irrigar son estas: las arterias dorsales del pene o tejido fibroso, los cuerpos cavernosos esponjosos de la uretra del pie, las arterias profundas del pene que están en el centro e irrigan el tejido eréctil a través de las diferentes ramas de las arterias helicinas del pene y las arterias del bulbo del pene, que van a irrigar la porción posterior del cuerpo esponjoso y de uretra. Ramas superficiales y profundas de las arterias pudendas externas. Las venas son las siguientes, que es la vena dorsal profunda del pene, la vena superficial del pene, que es la pudenda externa superficial. La inervación, como ya lo dijimos, es de la S2 a la 4 por los nervios esplénicos, pélvicos y los pudendos. El nervio dorsal del pene es la inervación sensitiva simpática. En la raíz del pene, el ramo nervio ilioinguinal y el nervio cavernoso parasimpático del plexo nervioso prostático eh, e inerva las arterias helíceas del tejido eréctil, la linfa, que son los nódulos inguinales superficiales, los lumbares, los ilíacos internos, los profundos y los externos. Aquí en una respuesta simpática encontramos que viene desde la L2, desde la 1 a la 2, donde la próstata añade un líquido prostático llamado líquido seminal, que esto que esto se sale a través de la eyaculación. El semen que se expulsa la uretra a través del orificio uretral externo y va a cerrar un esfínter que este va a ser inervado, va a tener una inervación simpática de la L1 a la L2. La contracción del músculo va a ser por un parasimpático que va a salir de la sacro 2 a la sacro 4 y la contracción de los músculos bulboesponjosos que va a salir del nervio pudendo de la S2 a la S4. Una vez que ya hay una eyaculación, la remisión es que el pene va a regresar a su estado de flacidez. Y las contracciones muscular lisa de las arterias helíceas de los músculos bulboesponjosos isquiocavernosos se relajan permitiendo que los espacios se drenen por las venas dorsal profunda. Esta va a desalojar las venas o las arterias que van a llenar los cuerpos cavernosos. Bueno, entonces, continuando con esto, tenemos que el frenillo en el glande es un pliegue que va desde la capa profunda del prepucio a la superficie uretral del glande. Cada cuerpo cavernoso que cubre la túnica albuginea y superficial a esta, en la fascia profunda del pene, se le conoce como fascia de Bock. El glande del pene, la corona del pene y el cuello del pene, y también el orificio uretral externo en la punta del glande. Los medios de unión de estos van a ser dos ligamentos principales, que va a ser el suspensorio y el fundiforme. El suspensorio, que se encuentra desde la fascia profunda hasta los cuerpos eréctiles del pene y la sínfisis del pubis, y el fundiforme, que es una masa irregular de colágeno con fibras elásticas, y va desde la línea alba, que se encuentra en el abdomen, y se fusiona con la túnica dartos, y así nos forma el tabique escrotal. Las arterias dorsales del pene, que se dividen en tres tipos, que van a ser dorsales del pene, profundas y del bulbo.
Las arterias dorsales se encuentran constituidas desde el tejido fibroso, cuerpos cavernosos, esponjoso, uretra y piel. Es decir, estos componentes son los que me van a irrigar estas arterias. Las profundas están en el centro e irrigan el tejido eréctil a través de las diferentes ramas de las arterias helicinas del pene. Y las arterias del bulbo van a irrigar a la porción posterior del cuerpo esponjoso y la uretra, las ramas superficiales y profundas de las arterias pudendas y externas. En las venas tenemos la vena dorsal profunda, las venas superficiales del pene y la pudenda externa superficial. Su inervación va a estar dada de S2 a S4 y por los nervios esplácnicos, pélvicos y pudendos. El nervio dorsal del pene me va a dar una inervación sensitiva, tanto como simpática, y la raíz del pene va a estar inervada por los ramos del nervio ilioinguinal. Los nervios cavernosos, que van a tener una inervación parasimpática del plexo nervioso prostático e inervan las arterias helicinas del tejido eréctil. La linfa va a estar constituida por los nódulos inguinales superficiales, linfáticos lumbares, linfáticos ilíacos internos, inguinales profundos y los inguinales externos. Bien, como parte de una respuesta simpática de L1 y L2, donde la próstata añade un líquido prostático al líquido seminal, se constituye la eyaculación. El semen se va a expulsar a través de la uretra por el orificio uretral externo. El cierre del esfínter de la uretra va a estar dado gracias a la reacción simpática de L1 y L2. La contracción del músculo uretral por el parasimpático de S2 y S4 y la contracción de los músculos bulboesponjosos va a estar dada por los nervios pudendos S2 y S4. La remisión es cuando el pene va a regresar a su estado de flacidez y va a estar dado por una función simpática, que es la constricción de la musculatura lisa de las arterias helicinas. Bien, ahora vamos a los aspectos generales, tanto de los aparatos genitales masculino y femenino. En estos es una revisión más detallada, un poco más resumida, de lo que en los dos aparatos. Bien, recordando un poco las definiciones de cada uno, tenemos que el aparato genital masculino está integrado por los órganos genitales, tanto internos como externos. Estos vienen siendo los testículos, el pene, el epidídimo, las vías espermáticas y las glándulas anexas, mientras que en el aparato genital femenino, que también se integra por sus respectivos órganos internos y externos, que los van a constituir la vulva, la vagina, el útero, las trompas uterinas y los ovarios. Las funciones del aparato masculino. Como tal, se habló un poco de la constitución anatómica, más en esta ocasión también vamos a entrar un poquito en tema en las cuestiones fisiológicas para conocer un poco más a detalle este aparato. Dentro de sus principales funciones entra la de producir, mantener, almacenar y transportar las células reproductoras masculinas, que en este caso van a ser los espermatozoides, y que se van a constituir en el semen, que es un líquido que se va a desarrollar tanto en las vesículas seminales como en la próstata y será expulsado hacia el tracto vaginal. Otra función es precisamente esa, descargar estas células en el tracto reproductor femenino durante las relaciones sexuales.
y producir y secretar las hormonas sexuales masculinas responsables del mantenimiento de este sistema y de otros complementarios, tales como vienen siendo la testosterona en los testículos, que pues me van a ayudar a regular las funciones endocrinas. Por otra parte, las funciones del aparato genital femenino, se dice que es el órgano principal de la reproducción, es el encargado de procrear la vida, por lo tanto va a producir las células reproductivas femeninas, que en este caso van a ser los ovocitos, que posteriormente al ser fecundados recibirán el nombre de óvulos. Son los encargados de combinarse con los gametos masculinos para que así se pueda dar el ciclo de reproducción. Y sus funciones endocrinas también van a constituir un ciclo menstrual, como se mencionó en el aparato femenino específicamente, que en este periodo se experimenta una serie de cambios cada mes, dependiendo de si ocurre o no un embarazo. Es decir, al momento de que exista fecundación, se dará el desarrollo de un embrión y posteriormente un feto, para después llevar a cabo el desarrollo del embarazo. Y en caso de no ser así, el ovocito simplemente se va a destruir y va a ser expulsado por el tracto vaginal a través de la sangre. La ubicación de cada uno. Bien, en el aparato reproductor femenino se va a encontrar primero la vulva, que es el órgano exterior que me va a tener comunicación con este medio, y se forma está ubicada entre las piernas y por debajo de la pared abdominal, mientras que sus órganos internos se van a distribuir de manera ordenada en la cavidad abdominal, quedando los ovarios uno a cada lado del útero y comunicándose a través de las trompas de falopio o las trompas uterinas, que posteriormente irá descendiendo y tendrá comunicación con la vagina. Mientras tanto, el aparato reproductor masculino tiene comunicación tanto externa como internamente, ya que el pene y los testículos están suspendidos en la parte inferior del pubis y se comunican con los órganos internos a través de los conductos deferentes, el epidídimo, las vesículas seminales, la próstata y el conducto eyaculatorio. Es todo un sistema que está interconectado. ¿Cuál va a ser la irrigación del aparato femenino? Bien, como tal, se miró a detalle en el video anterior, pero pues aquí tenemos nada más las principales arterias que me van a irrigar tanto a los órganos internos como a los externos. En los externos tenemos dos principales, que va a ser la pudenda interna y la externa, y en los genitales internos vamos a tener la arteria uterina, la ovárica, la vaginal y la ilíaca interna. Mientras que en el aparato reproductor masculino vamos a tener también por parte de los genitales externos a la pudenda interna y la externa, pero en los genitales internos sus arterias cambian de nombre, es decir, ahora se le va a nombrar arteria testicular, vesicular superior e inferior y la rectal media. La inervación del aparato femenino, empezando con los órganos internos, va a constituir de 5 principales nervios, que va a ser los nervios toracolumbares, esplácnicos menores, hipogástrico, nervio vago y los esplácnicos pélvicos. En los genitales externos se va a constituir esta inervación gracias al nervio ilioinguinal, genitofemoral, el pudendo, cutáneo posterior del muslo y el plexo nervioso uterovaginal. Por su parte, la inervación del aparato masculino va a estar dado por 4 nervios principales, iniciando igual con los órganos internos,
que pues estos van a ser los esplácnicos lumbares, el plexo hipogástrico, el plexo pélvico y los esplácnicos pélvicos. Y en los genitales internos contaremos con dos: el nervio pudendo, que me va a dar una inervación tanto sensitiva, simpática y somática, y el plexo prostático, que me va a dar una función parasimpática. Otros datos relevantes acerca de estos órganos, bueno, como dato extra, nada más, no tienen mucho que ver con la anatomía, pero no está de más resaltarlos, es que son muy susceptibles a las infecciones, a las enfermedades de transmisión sexual, se pueden atrofiar, necesitan de un cuidado muy especial y tienen una conexión cerebral, es decir, también forman parte del sistema endocrino. Se debe tener una especial atención, ya que resultan bastante complicado reparar algunas de sus funciones fisiológicas, por lo que requieren su cuidado extremo y en el caso de presentar alguna anomalía, ser atendidos de la manera más rápida posible. Dentro de las principales afectaciones que se pueden presentar, como se mencionó anteriormente, ya que pueden ser susceptibles a muchas infecciones o enfermedades. En el hombre, de las más comunes, se puede presentar cáncer de próstata y de testículos, varicocele y pues el agrandamiento de la próstata. Mientras que en la mujer se presentan casos como endometriosis, quistes ováricos y útero prolapsado, entre otros. Esto nada más como ejemplo y como parte complementaria de nuestra exposición, que hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias.